Hacer una oración antes de iniciar. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de abrir tu santa palabra una vez más. Queremos ser tus discípulos, queremos comprender quién es un discípulo y avanzar hacia esa dirección, Señor. No solamente que se quede esta palabra en nuestros oídos y que la olvidemos saliendo de aquí, sino que realmente podamos caminar, Señor, en el discipulado verdadero, porque tú nos compraste con tu sangre, Señor, diste todo por nosotros. Lo menos que podemos hacer nosotros es darlo todo, nuestra vida, nuestra familia, nuestro ser, por aquel que nos redimió en aquella cruz. Enséñanos a ser verdaderos discípulos y trae a nuestra vida madurez espiritual. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues el título de este estudio es Señales de madurez espiritual. ¿Cuáles son las señales de que realmente estamos madurando como discípulos? Tal vez tú eres un discípulo de hace 6 meses, de hace 1 año, tal vez ya tienes un poquito más de tiempo con el Señor, 5 años, 10 años, 20 años. Pero lo que el Señor desea de nosotros es que maduremos, desde luego, que no nos quedemos chiquitos en la leche espiritual, sino que caminemos y avancemos junto con Él, porque la vida más emocionante que podamos vivir en estos pocos años que tenemos en el mundo, pues es la vida de discipulado, ser discípulo del Señor. Es una vida llena de gozo, de alegría, de pruebas también, de problemas, de dificultades, pero el Señor va con nosotros. Así que vamos a ver las señales de madurez espiritual. Y la primera señal que vamos a mencionar en nuestro estudio es la siguiente. Número 1. La primera señal de madurez espiritual es la fidelidad en nuestro servicio para Dios. La fidelidad en nuestro servicio para Dios. El Señor nos ha llamado a ser fieles en su servicio. Un discípulo maduro es el que ha comprendido el llamado de Dios para servirle y que es constante, ¿sí? Trata de ser constante siempre. Si Dios nos llamó a cierta área del ministerio, al evangelismo, a la limpieza del salón, al pastorado, tenemos que ser fieles, tenemos que ser constantes, hermanos. Hay muchos discípulos que llegan a los grupos de estudio y se van a las 2 semanas, al mes y medio. Ay, pastor, es que ya no puedo venir. Es que me aburro, pastor. Es que me queda muy lejos, pastor. Es que tengo que tomar 2 camiones, pastor. Y hay hermanos que vienen de lejísimos. Habían unos hermanos que venían desde Texcoco, me acuerdo. Hay otros hermanos que vienen desde Ojo de Agua los domingos, que es 1 hora al menos, ¿no? En fin, o son 2-3 horas con tráfico, ¿no? La hermana viene desde Transfiguración, Estado de México, Villita Nicolás Romero, que le queda bien lejos a mi hermana Araceli. Y aquí está Araceli. Y lleva muchos años siendo constante, permanente, en medio de pruebas, problemas, aflicciones, camiones. Y ahí está la hermana. Un discípulo es fiel a su llamado y es perseverante. Vamos a ver esta verdad en una parábola. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Esta es la parábola de los talentos que muchos de ustedes ya conocen. Vamos a repasarla. Mateo 25, 14. El Señor Jesucristo dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Noten ahí en el versículo 14 que el hombre que se fue lejos está representando a Cristo. Apúntenlo, ¿sí? Verso 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Subrayen lo siguiente: a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó, ¿cuánto? Otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 lo hizo muy bien, ganó conforme a su capacidad otros 2 talentos.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Cuánto ganó en esos años? El 100%. Lo duplicó. Versículo 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Cuánto ganó este segundo siervo? El 100% también. Muy bien. Versículo 23, su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Noten, en primer lugar, el siervo que recibió 5 talentos lo duplica, entrega 10 talentos. Conforme a su capacidad, el Señor le dio los talentos. El siervo que recibió 2 talentos, lo mismo, lo duplicó al 100%, le entregó al Señor los 2 talentos con los intereses y el Señor no le reclamó nada. ¿Por qué? Porque a cada uno de sus siervos Dios nos da los talentos y los dones conforme a nuestra capacidad. El Señor no nos compara conforme a nuestra capacidad ni nos exige conforme a la capacidad de alguien más. El Señor nos da ciertas capacidades a cada uno y nos va a exigir conforme a esas capacidades. Quizá un hermano tiene memoria fotográfica y tiene la Biblia de memoria, casi toda la Biblia de memoria. ¡Qué capacidad tan grande! Muchos no tenemos esa capacidad. A otros nos dio otras capacidades, quizá para enseñarle a los niños, pero no lo pongan a predicar en el púlpito el domingo porque no sabe predicar, pero qué buena maestra es para los niños. A otro le dio la capacidad y el don del evangelismo, y aunque todos tenemos que hacer evangelismo, ese hermano tiene una capacidad especial para predicar en los camiones, predicar en el metro, ganarse las almas, a donde quiera que se para les predica Cristo. A lo mejor yo no tengo esa capacidad, yo nada más reparto algún folletito, pero ese hermano tiene esa gran capacidad, ¿sí? Otro hermano tal vez tenga la capacidad de la música y toca todos los instrumentos, canta precioso, pero a mí no me pongas a cantar ni en la regadera, ¿sí? Bueno, dependiendo de la capacidad y los dones que tú tengas, el Señor te va a pedir la ganancia, te va a pedir que seas fiel. El Señor no te va a pedir fruto si no te dio el don del canto, pero si te lo dio, sí te va a pedir fruto y fidelidad de eso. Si te dio el don para ser maestra de escuela dominical, te va a pedir cuentas de eso que te dio el Señor. Si el Señor te dio un talento impresionante para otra del ministerio, para las bocinas y hacer discos y grabaciones y subirlas al YouTube, el Señor te va a pedir cuenta de eso. ¿Y qué tienes que hacer con esos dones? Ponerlos a trabajar. Ponerlos a trabajar con fidelidad. Noten cómo estos 2 primeros siervos, el que recibió 5 y el que recibió 2 talentos, pusieron a trabajar sus talentos. No los enterraron, no los desecharon, los pusieron a trabajar. Y aquí tengo una pregunta para ustedes, queridos discípulos.
¿Cuáles son tus dones y talentos? Apúntalos ahí en tu cuaderno. ¿Cuáles son tus dones? ¿Sabes cuáles son tus dones? Muchos de ustedes ya saben cuáles son sus dones, no se hagan. Apúntalos. ¿Tienes el don de exponer la palabra? ¿Tienes el don de servicio, que lo tenemos todos los cristianos? ¿Tienes quizá el don de sanidades? El último de los dones, que es el don de lenguas. ¿Cuáles son tus dones naturales? ¿Cuáles son tus dones espirituales? Los dones naturales son las capacidades que Dios nos dio en el mundo natural. Todos los seres humanos, cristianos e incrédulos, tenemos dones naturales. Hay unos que son unos futbolistas increíbles, otros basquetbolistas, otros son unos ingenieros que te diseñan un edificio en una hora, otros tienen un don para los negocios, otros son ingenieros químicos, otros son arquitectos, otros son buenísimos para la mecánica. Llévales tu carro, te lo arreglan, te lo dejan impecable. Esos dones naturales también hay que ponerlos a trabajar. ¿Para quién? Para Dios, para el Señor. Ahora vamos a comentar lo que pasó con el siervo infiel. Allí en el versículo 24, llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pregunta: ¿a qué Señor se refiere este siervo? Al Señor de la parábola. ¿Y a quién está representando el Señor de la parábola? A Cristo, a Cristo. Pregunta: ¿es el Señor Jesucristo un hombre duro? No, en la Escritura no se presenta como un hombre duro, agresivo, no. Pregunta: ¿es el Señor Jesucristo un hombre que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció? No, tampoco. Entonces, esta idea del siervo inútil es una idea equivocada acerca de su Señor. Está viendo a su Señor de forma incorrecta, de forma distorsionada. No tiene una visión clara de quién es el Señor. Y por esa razón toma esa idea equivocada como un pretexto, y en el versículo 25 dice: entonces yo tuve miedo, porque tú eres muy duro, Señor, y yo te conozco que tú ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces yo preferí mejor enterrar el talento, no fuera que te fueras a enojar conmigo, Señor. Tuve mucho miedo. Vean cómo una visión distorsionada de Dios y del Señor Jesucristo paraliza a los discípulos. Los paraliza. Este hombre quedó paralizado y no puso a trabajar el talento que había recibido de parte de Dios. ¿Cuántos como este hombre tenemos en la iglesia cristiana? Oye, ¿por qué no has dado fruto, hermano? Hermana, si tú eres una gran maestra, ¿por qué no estás sirviendo en la iglesia del Señor? No, lo que pasa es que tuve un problema hace muchos años y la iglesia donde yo iba me sacaron y el pastor me ofendió y yo por eso ya no sirvo al Señor. Oye, ¿el Señor Jesucristo no te ofendió? Tu problema fue con algún hombre, con alguna persona, pero el Señor Jesucristo nunca nos falla. Él es perfecto, Él es santo, Él nos ama. Si tú tuviste problema con otra persona, no pongas eso como un pretexto para no servir al Señor. Tú debes poner tus talentos al servicio del Señor y no tener una visión distorsionada del Evangelio ni de quién es el Señor Jesucristo. ¿Qué le contestó el Señor Jesucristo en el verso 26? Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Aquí el Señor afirma la idea equivocada que tenía este muchacho, porque en esa idea equivocada, incluso creyendo en esta idea equivocada, él tenía que salir a sembrar. Si tú sabes que yo ciego donde no sembré, ¿por qué no sembraste entonces? Aunque esa idea sea distorsionada. Versículo 27, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle su talento y entréguenselo al que tiene 10, porque ese fue el más fiel. ¿Cuál es la lección para nosotros, hermanos? Apunten esta pregunta. ¿Estoy poniendo al servicio del Señor mis talentos y mis dones? ¿Los estoy poniendo
a los pies de mi Señor Jesucristo? ¿Los estoy invirtiendo en Él? Sean talentos naturales, sean dones espirituales, los estoy poniendo al servicio de Él, los estoy invirtiendo en Él para que el fruto sea mucho, o los estoy enterrando en la tierra. Ups. Aquí en la iglesia tenemos un hermano que está por allá sentado, que es coach de fútbol americano. Y ese es un talento que Dios le dio, le encanta. Y entrena jovencitos y adolescentes y jóvenes y de todas las edades, tiene varios equipos que él dirige. Y le pregunto, oye, ¿y qué haces en los entrenamientos? ¿Les hablas del Señor? ¿Haces algo? Me dice, sí, pastor, al final hacemos una oración. Y dependiendo de cómo esté la cosa, les voy predicando el evangelio. Y luego se me acercan y ya les hablo más claramente y algunos se han convertido. ¿Qué está haciendo ese joven? Está poniendo su talento como entrenador de fútbol americano a los pies ¿de quién? De Cristo. Eso es muy importante. Pastor, es que tenemos una cocina económica y es el negocio familiar y cocinamos y tenemos desayunos y comidas corridas y en la tarde servimos cafecito y se nos llena la cocina económica. Y luego damos un folleto a cada persona. Tratamos de hablarle de Cristo. ¿Qué está haciendo esa familia? Está poniendo sus dones naturales de cocina, el negocio familiar, a los pies de Cristo. ¿Cuáles son los tuyos? Quisiera preguntarles de uno por uno, pero no tengo tiempo. ¿Cuáles son los suyos? ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus dones naturales, tus talentos, tus dones espirituales? ¿Los estás poniendo a los pies de Cristo? Está dando fruto para que cuando Cristo regrese te diga, buen siervo fiel. Felipe, estuviste en ese don, el don que yo te di de estar en el ministerio de seguridad y estuviste ahí, fuiste fiel, no fallaste, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré ahora. Entra en el gozo de tu Señor. Y segunda pregunta, ¿he sido fiel al Señor en cuanto a mis dones y talentos? ¿He sido perseverante? ¿O soy de los cristianos que andan brincando como chapulines por todas las iglesias? Serviste aquí 3 meses y como no congeniaste con los hermanos, te fuiste a la otra iglesia y allá querías tocar la guitarra y estuviste 6 meses porque el hermano de al lado te hizo una grosería y te fuiste a otra iglesia y luego te desanimaste, dejaste de servir 6 años hasta que el Señor te trajo una exhortación y regresaste, pero ya perdiste 6 años. Ya perdiste 6 años, enterraste ese talento en la tierra. Hermanos, lo único que vale la pena en esta vida, ya lo saben, es amar y servir a nuestro Señor Jesucristo, ¿no es verdad? Apúntalo. Esa es la primera señal de madurez espiritual, ser fieles y fructíferos en nuestro servicio para Dios. Amén. Vamos a ver una segunda señal de madurez espiritual. Esta segunda señal tiene que ver con una actitud humilde, apúntalo, actitud humilde y voluntad de servir a los demás. Una actitud humilde y voluntad de servir a los demás. Vamos a Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13 nos relata la historia de la última cena, cuando el Señor Jesucristo le lava los pies a sus discípulos. Vamos a leerlo. Amén. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Me encanta ese versículo. Había amado a los suyos y los amó hasta el último momento de su vida aquí en la tierra. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba
con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies? Jamás. Fíjense qué carácter de Pedro. Yo sí le hubiera dicho: Señor, sí, aquí estoy. Y Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Lávame todo, Señor. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Noten hasta aquí el versículo 11, cómo el Señor Jesús los amaba a sus discípulos. Y están en la última cena, en la tarde del jueves. El Señor Jesucristo, en esa madrugada del jueves al viernes, va a ser capturado por los soldados romanos, va a ser golpeado, y a las 9 de la mañana va a estar crucificado en el Monte Calvario. Le quedaban pocas horas de vida aquí en esta tierra al Señor Jesús. Y era costumbre que cuando cenabas con tus amigos, se levantaba algún sirviente, alguna sirvienta, con un lebrillo y le lavaba los pies a todos. Sí, era una costumbre porque en aquellos días pues, la gente andaba con guaraches, mucho polvo, mucha suciedad. Pero aquí no había ningún discípulo dispuesto a lavarle los pies a Jesús y a los demás. Ni uno solo de los 12 tuvo la delicadeza de ir por una toalla y un lebrillo y lavarle los pies a los demás. ¿Ya lo notaron? Yo imagino ahí a Juan platicando con Pedro: oye, Pedro, ¿quién nos irá a lavar los pies? Porque estamos bien mugrosos. Pues quién sabe, y ahorita vemos, a ver, dile a Felipe. A ver, Felipe, no, yo no, que venga alguien más. Estamos acostumbrados cuando llegamos a algún lugar que nos laven los pies. A ver tú, Mateo. No. Yo soy contador público y tengo algunos títulos por ahí. Yo no puedo andar haciendo esas cosas. ¿Sí? ¿Y quién se paró? Jesús. Vamos a seguir leyendo versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envíe. Jesús hizo esto como un ejemplo para nosotros. Un discípulo maduro es una persona humilde y es una persona que tiene la voluntad de servir a los demás. Cuando venimos aquí a la congregación o cuando estamos en nuestra vida cotidiana, debemos ser humildes. Debemos pedir al Señor que quebrante nuestro orgullo horrible que todavía tenemos todos, porque todavía somos orgullosos y soberbios. Si el Señor Jesús le lavó los pies a los discípulos y demostró de esta manera una humildad tan preciosa, ¿cuánto más nosotros debemos tener una actitud bien sencilla y bien humilde todos los días de nuestra vida? Yo les dejo una tarea. Este próximo domingo, cuando vengan a la iglesia, saluden a todos los hermanos que se encuentren, a todos, desde los que están allá recibiéndonos en la puerta, el que se sienta junto a ti, al del audio, a los que te encuentres, salúdalos, velos a los ojos, pregúntales: hermano, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú? A lo mejor no te conozco, hermano, pero mira, a mí me gusta orar. ¿Quisieras que oráramos? Detente 2 minutos con ellos. Porque si no, ¿qué diferencia hay entre venir aquí e ir al cine, que te sientas y no conoces al de al lado, ni le hablas y sales de la película y te fuiste a tu casa? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Entonces el hecho de detenernos y saludar a un hermano, interesarnos 2 minutos en su vida, nos habla de humildad, ¿verdad que sí? De humildad.
Y no solamente de humildad, sino también de servicio. Debemos detectar, hermanos, discernir qué necesidad hay en nuestro círculo cercano de hermanos, aquí en el grupo de los miércoles, por ejemplo, qué necesidades hay para orar y, si es posible, satisfacerlas de alguna manera, ayudar al hermano que está en necesidad. Esa es la forma de lavarnos los pies los unos a los otros. Preguntas. Preguntas de confrontación. ¿Soy humilde en mi servicio a Dios? ¿Soy humilde? ¿Realmente considero a los demás como superiores a mí mismo, como dice el apóstol Pablo? ¿Veo a los demás como si fueran mis maestros, hasta los más chiquitos de la escuela dominical? ¿Sí? Y con una sonrisa, segunda pregunta, ¿estoy dispuesto o dispuesta a lavarles los pies? Y no me refiero físicamente a lavar los pies, aunque algunas iglesias lo hacen y es un ejercicio bonito, creo que lo van a hacer acá en el grupo de mujeres pronto. ¡Qué bendición! Ese es un símbolo, ¿sí? Jesús está hablando de mucho más que lavarnos los pies, está hablando de un servicio comprometido con los miembros de nuestra iglesia, de nuestra familia. ¿Cómo te puedo servir con un corazón humilde, sin pedirte nada a cambio? Hay discípulos que no tienen esta señal de madurez y que piensan que el servicio es como un negocio. Como hace tiempo vino un muchacho aquí a la alabanza, se discipuló 3-4 meses y luego se acercó conmigo. Oiga, pastor, ¿cuándo me va a poner a dirigir la alabanza? Si yo canto muy bien, ya llevo 4 meses viniendo. Él quería una recompensa, un pago, quería un salario. Él pensaba que después de esos 4 meses él ya merecía cantar o tocar. No había humildad en su corazón. Él exigía ciertos derechos, ciertos beneficios. No es así, hermanos. En la iglesia no es así. Si vamos a servir, lo vamos a hacer para el Señor, con un corazón humilde y dispuestos a lavarnos los pies los unos a los otros. Tercera pregunta de confrontación. ¿Cuándo fue la última vez que le lavé los pies a alguien? Y no me refiero otra vez de forma física, sino de forma espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que fui a servir o que serví a alguien? Quizá la respuesta sea muy sencilla, porque las mamás hoy en la mañana le prepararon el desayuno a sus niños. Esa es una forma de servir y lavar los pies. Y luego les lavaron los trastes y les ayudaron en la tarea a los más chiquitos, que son bien latosos, y te sentaste ahí 1 hora a hacer las matemáticas con tu hijo y a mejorar su letra. Tú le estás lavando los pies, estás sirviendo. Hazlo siempre con un corazón humilde y alegre, porque viene tu recompensa. Amén. Tercera señal de madurez en un discípulo verdadero de Cristo. Esta tercera señal de madurez es muy interesante y dice que un discípulo maduro vive con excelencia en todas las áreas de su vida. Un discípulo maduro procura vivir con excelencia, hacer todo lo que hace con excelencia en su vida en general. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 13, por favor. 2 Corintios 13, versículo 11 al 14. 2 Corintios 13, del 11 al 14. ¿Ya lo tienen? Vamos a verlo ahí en las pantallas. Esta es la doxología final de la segunda carta a los Corintios. Son los últimos versículos de la segunda a los Corintios. Vamos a ver qué dice aquí el apóstol Pablo. Se está despidiendo ya de los Corintios en su carta y les dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a estudiar un poquito el versículo 11. Fíjense cómo Pablo les da la última instrucción. Después de todo lo que les ha dicho en la segunda a los Corintios, le dice: hermanos, por favor, les encargo, les pido, número 1, tengan gozo.
Vivan sus vidas con gozo. Un verdadero discípulo es alguien que vive su vida gozoso, alegre, porque Cristo le salvó. Número 2, pongan atención aquí. Perfeccionaos. Viene de la palabra griega katartizo, con acento en la I. Katartizo. ¿Y saben qué significa esta palabra? Equiparse, prepararse, hacer lo que se debe con excelencia, capacitarse, remendarse, también significa, se usa para las redes cuando se rompían, ¿no? De la pesca. Repito, catartizo con K significa prepararse, capacitarse, equiparse, hacer lo que se debe, remendarse. Esta palabra es muy interesante porque Pablo la usa aquí en el versículo 11 como si le estuviera diciendo a los corintios: quiero que ustedes se preparen, hermanos, quiero que ustedes se capaciten, que hagan lo que es debido en sus vidas. Y no solamente está hablando en el ámbito espiritual, también se puede aplicar a los asuntos de la vida. Quiero que las mamás sean la mejor mamá posible. Quiero que ustedes, caballeros, salgan a trabajar temprano y se capaciten en el trabajo donde ustedes están. Y si necesitan aprender otro idioma, aprendan otro idioma. Quiero que sean los mejores ingenieros, los mejores comerciantes. Quiero que sean los mejores arquitectos, o la profesión que tú tengas, o de lo que tú vivas. Y ustedes, jovencitos que están en la escuela, que están en la sinagoga, quiero que ustedes se catartizo, que se preparen, que se capaciten para que hagan lo que es debido. ¡Órale! Qué preciosa instrucción del apóstol Pablo. Así que el cristiano mediocre, pues, tiene mucho que aprender. ¿Verdad? No, pastor, es que yo sí vengo a la iglesia y estudio la Biblia y no, hombre, me sé un montón de versículos, pastor, y sirvo ahí en la escuela dominical con los niños. Oye, hermano, ¿y de qué vives? No, pues de nada, pastor, que el Señor nos sustente como Él quiera y aquí estamos, somos bien pobres, pastor, y no queremos buscar trabajo porque pues ahí de lo que nos va cayendo, pastor. No, ¿cómo crees? Nosotros tenemos que vivir esta vida, hermanos. Estamos en un mundo donde necesitamos capacitarnos. Y esto es un mensaje para los jóvenes también, ¿sí? No sé qué profesión tengas, qué vocación tengas, pero lo que sea que tú hagas, tú tienes que perfeccionarte. Y tienes que ser mejor, y tienes que tomar cursos, y tienes que capacitarte. Y tal vez necesites hablar inglés, aprender alemán, francés, tomar un curso de contabilidad, un curso de algún idioma extra. Tienes que capacitarte, esto es bíblico, aquí lo estamos viendo. Un verdadero discípulo vive en un nivel de excelencia en todas las áreas de su vida, principalmente en el área espiritual, desde luego. Es una persona disciplinada, que aparta tiempo para la oración, que aparta tiempo para su estudio, su devocional, que aparta tiempo también para capacitarse en su trabajo, en el área que Dios te llamó para trabajar y ganar los centavos que necesitas para vivir en este mundo. Un día vino un joven hace muchos años y traía una maletita. Y entonces nos sentamos en una mesa y abre así la maletita, era una consejería, y sacó unos vasos, unos platos, unos cubiertos y unas servilletas. Y dije, pues a lo mejor me hizo de comer, ¿no? O ahorita viene la comida. Le dije, oye, discúlpame, ¿por qué sacaste los vasos y los platos? No, pastor, es un acto profético. Me dijo, órale, un acto profético, ok. ¿Y de qué se trata el acto profético? Pastor, es que yo he estado orando los últimos 3 días y el Señor me reveló, así me dijo, que usted me va a contratar aquí en la iglesia y me va a pagar un salario de tanto y tanto y tanto con prestaciones. Y por esa razón, como Dios me lo reveló, pastor, acabo de renunciar a mi trabajo la semana pasada. Trabajo en una empresa, ¿verdad?, que fabricaban, no me acuerdo qué fabricaban, y él manejaba ahí la maquinaria, pero Dios le reveló. Entonces vino conmigo, renunció a su empresa y pues ya estaba esperando ahora sí que el contrato, que aquí ni contratos tenemos, ¿verdad? Porque los pastores no firmamos ningún contrato más que con el Señor. Y entonces le dije, oye, ¿estás casado? Sí, pastor. ¿Cuántos hijos tienes? 5. ¿Qué? Le dije, mete tus chivas en tu maleta
y te regresas con el gerente de la planta, le pides perdón y le suplicas que te vuelva a contratar, porque esto es una locura lo que estás haciendo. ¿Qué le estaba faltando a este joven? Madurez, ser perfeccionado en todas las áreas de la vida y del discipulado. Hermanitas, sean excelentes en lo que hacen. Cualquier cosa que hagas, hazlo bien. Si vas a aspirar, aspira bien. Si vas a hacer caldo de pollo, haz el caldo de pollo bien. Si vas a cambiarle el pañal al niño sucio, cámbiaselo bien, te lo va a agradecer el chamaquito. Hermano, si vas a salir a trabajar, sal a trabajar y hazlo bien. Si vas a encender la computadora y vas a hacer un cálculo y una cotización, hazla bien hecha, por favor, hermano. Si el carro se descompuso, no le pongas alambritos y fierritos ahí para que la libre. Arréglalo bien. Porque esto es de Dios. Y lo estamos viendo aquí en las Sagradas Escrituras. Un discípulo maduro es una persona de excelencia, que llega temprano, que llega bien aseado, que sonríe y sus dientes están limpiecitos. Viene oliendo bien, bien peinaditos, bien peinaditas, los zapatos boleados. Somos hijos de Dios, hermanos, ¿o no? ¿Ustedes creen que Jesús llegó tarde a sus citas? ¿No, verdad? ¿Y qué? ¿Lo que hizo Jesús lo hizo mediocremente? Imagínense al Señor Jesucristo. Ay, Pedro, ya me cansé, diles a todos estos 300 paralíticos que ahí regresen el mes que entra, porque ahorita ya no tengo disposición. No, hermanos, el Señor Jesucristo todo lo que hizo, lo hizo con excelencia. Amén. Así que este mensaje es para los más jóvenes también. Si no quieres aprender inglés, pues ya te tardaste. No seas mediocre, necesitas inglés mínimo para poder subsistir en este mundo tan malvado que nos tocó. Al menos inglés y otro idioma, mínimo unos 3 idiomas necesitas. ¿Qué otra instrucción les da Pablo aquí? Sed de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de paz estará con ustedes. Esa es la tercera señal de la madurez espiritual. Preguntas de confrontación. Apúntenlas. ¿Soy excelente en lo que hago? ¿Soy excelente en mis responsabilidades espirituales? La oración, el discipulado, la lectura de la Biblia, la obediencia, mi servicio el domingo, mi servicio el miércoles. ¿Soy excelente en realidad? ¿Sí? Ya con esa pregunta la dejamos, ¿verdad? No es posible, ¿verdad?, que los que estamos involucrados en el servicio, tienes que estar aquí a las 7:30 de la mañana el domingo, llegas a las 8:15, todo despeinado, todo desgreñado, los lentes todos chuecos así, los dientes mugrosos, no te rasuraste, hermano, los tenis rotos. Pastor, ya llegué. Discúlpame, el ministerio es para la gente de excelencia. Quédate ahí sentado hasta que aprendas a lavarte los dientes y a hacer tus devocionales a las 7:30 de la mañana. Amén. Si en las escuelas y en las empresas son estrictos con esas cosas, imagínense cuánto más el Señor. Cuarta señal de un discípulo maduro. Cuarta señal de un discípulo maduro. Esta cuarta señal tiene que ver con una relación cercana, íntima, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Acuérdense lo que vimos la clase pasada, la palabra discípulo matetes. ¿Se acuerdan? ¿Quién es un matetes? Es un aprendiz, como los que aprendían la alfarería en el siglo I. Llegaban los jovencitos de 14, 15, 16 años con el maestro alfarero y el maestro los sentaba, y ellos observaban, iban aprendiendo hasta que ya lograban hacer una pieza de alfarería después de mucho tiempo. Pero la palabra matetes en la Biblia no solo se refiere a un aprendiz, sino también que describe una relación de compañerismo, de amistad y de amor con el maestro y el maestro con el discípulo. Es un discípulo de Cristo, es un aprendiz. Tenemos que aprender de él todos los días, hermanos. Pero no solo eso, sino que lo amamos y él nos ama. ¿Qué dice Gálatas? Capítulo 2, muy famoso versículo. Vamos a leer desde el versículo 17. Gálatas 2, 17 al 20, escribe el apóstol Pablo. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado?
en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Conclusión, versículo 20, díganlo conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo se considera crucificado junto con Cristo, como si estuviera en la cruz, ahí crucificado junto con el Mesías. De tal manera que en la vida de Pablo era cada vez menos Pablo y más Cristo, menos Pablo y más Cristo. Esa es la idea de un discípulo maduro, que tus pensamientos, mis ideas, tus decisiones, mis palabras, tus acciones, mi servicio, todo sea más de Cristo y menos de mí mismo. ¿Sí me explico? Y eso implica una relación diaria, cercana, íntima con la persona del Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a tener esa relación? A ver, díganme ustedes, ¿cómo? Con la oración. ¿Cómo más? Con el estudio, la meditación de la palabra de Dios. ¿De qué otra forma? Alabándole a Él, claro. ¿De qué otra forma? ¿Cuál fue el segundo punto que vimos aquí? ¿De qué otra forma puedo comprender? Sirviendo a los demás, lavándoles los pies a los demás, teniendo humildad, crucificando nuestro orgullo, nuestra soberbia. Yo de pronto cuando estoy en cierta situación le digo, Señor, a ver, esta situación está difícil. ¿Qué hubieras hecho tú en esta situación, Señor? Porque yo estoy a punto de bajarme a pelearme con este señor que me aventó el carro. ¿Qué harías tú si tú estuvieras en esta situación? ¿Saldrías a pelearte, a armar un problema gigantesco, a insultar? No creo. Entonces ahí el Espíritu Santo me dice, te quedas calladito, ¿verdad? Entonces me quedo calladito y crucifico mi carne que de pronto me quiere brincar, ¿verdad? Y entonces salgo y arreglo el problema y le predico de Cristo al que me destrozó mi carro. Y le digo, gracias, Señor, por esta gran oportunidad que me has dado, Señor, ¿verdad? Como la hermana que le robaron su carrito, que les he platicado aquí hace muchos años, su bochito, que se lo robaron aquí en Cumbres de Acotzingo, que es la calle que está aquí afuera, y se metió al estudio del jueves y salió y ya no estaba su bochito. Y viene, ay, pastor, me robaron mi bochito. Le digo, hermana, no te preocupes, ni siquiera era tuyo, era del Señor, ¿o no? Entonces, bendice, es que ahí tenía 2 Biblias de las que más me gustan, las que más leo. Gloria a Dios, 2 Biblias las van a leer los rateros, a lo mejor se convierten. El Señor tiene un plan, gracias a Dios que te lo volaron. Y aparte vas a poder caminar, hermana, y vas a bajar 5 kilos y vas a predicar en el camión. ¡Qué bendición tan grande! ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Se fijan la manera de pensar de nosotros y la manera de pensar del Señor Jesucristo, que todo obra para nuestro bien? Entonces ya no vivo yo. A ver, díganlo conmigo otra vez. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que me queda de vivir en la carne, ya no lo vivo en mis ideas, en mi carne, sino en la fe del Hijo de Dios. Así tenemos que vivir como discípulos. Cuarta señal de madurez, una relación cercana con Jesús. Ya lo apuntaron. Ahora apunten la pregunta de confrontación. ¿Tengo verdaderamente una relación cercana con Jesús todos los días? ¿Realmente platico con Él en oración? ¿Lo busco en cada momento del día para resolver mis asuntos, mis problemas? ¿O solamente lo busco de vez en cuando? El Señor Jesucristo está disponible para nosotros todos los días con su preciosísimo Espíritu Santo y las Escrituras. Les decía eso a los jóvenes el sábado, ¿no? Yo estoy disponible para ustedes nada más 45 minutos el sábado en la reunión. Quisiera estar mucho más, pero no puedo.
me tienen disponible 1 hora a la semana. Qué mala noticia, ¿verdad? Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo y la palabra están disponibles 24 horas para ustedes, todos los días del año. Búsquenlo a Él. Nosotros solamente somos guías, por eso se llaman pastores. Tratamos de pastorearlos y llevarlos hacia el príncipe de los pastores, que es Cristo Jesús. Muy bien, quinta señal, vamos a ver esta más. Quinta señal de madurez espiritual. Esta la vimos la semana pasada y vamos a repasarla. La quinta señal es producir fruto del Espíritu Santo, producir el fruto del Espíritu Santo que se manifieste en nuestras vidas. Producir fruto del Espíritu Santo y que éste se manifieste en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, vamos a comentarlo brevemente. Gálatas 5, 22 y 23. Ok, Gálatas 5, 22 y 23. Un discípulo maduro del Señor Jesucristo es una persona que se le nota el fruto, se le nota. ¿Conocen ustedes alguna persona que se le note todo el tiempo el fruto del Espíritu Santo? Que viva constantemente en gozo, una persona que siempre está gozosa, incluso aunque esté en una situación complicada. Vamos a leerlo, Gálatas 5, 22 y 23, hasta el 26 vamos a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que esto pasa de vez en cuando en las iglesias. Y algunos se irritan, se molestan, problemas, somos soberbios, vanagloriosos, envidias. ¿Cuál es el antídoto para estos pecados? El fruto del Espíritu. ¿Sí? El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Yo cuando doy consejería nada más llego a explicarles esos primeros 3, aunque son 9 ramilletes del fruto. El fruto es uno, porque está en singular, ¿ya lo vieron? No dice los frutos del Espíritu, es el fruto, es uno, es como un ramillete con 9 manifestaciones, ¿sí? Entonces, las primeras 3 son amor, gozo y paz, hasta ahí nada más. Pregunta de confrontación: ¿estoy dando este fruto? ¿Se nota el amor de Cristo en mi vida? ¿Se nota el amor de Cristo? Hace muchos años llegué a una iglesia por primera vez y estacioné mi auto y me bajé y en el puerto de Veracruz, y yo estaba buscando una iglesia cristiana y llego a la entrada y había un hermano jarochito, chaparrito así el hermano. Bueno, para mí todos están chaparritos, pero estaba chaparrito así el hermano y me ve así. Y le digo: hola hermano, vengo a visitarlos. No, usted se va a quedar aquí. Bienvenido hermano. Y se me avienta así, me da un abrazo y no me soltaba. Hemos estado orando por usted muchos meses. Hermano, esta es su casa, pásele, siéntese. Y me llevó a casi del brazo, me sentó. Y luego nos hicimos amigos, porque en esa iglesia habían estado orando por un pianista. Y yo tocaba el piano, fíjense, y él ni sabía que yo tocaba el piano, pero él, no sé, el Señor le dijo: este es, ¿no? Y me abrazó y ni nos conocíamos, pero a él se le notaba el amor y el gozo del Señor. El amor y el gozo del Señor. Que ese fruto esté permanentemente en nuestro corazón, hermanos. Apréndete estos versículos, Gálatas 5, 22 hasta el 26. Apréndetelos de memoria, esa va a ser su tarea para la siguiente clase. Apréndeselos de memoria y vívalos, créelos y óralos. Señor, que tu amor, Señor, se note en mi vida, porque el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, dice Romanos. Ya ese amor, Dios no te va a dar más amor, Él ya te dio todo.
Somos nosotros los que le tenemos que abrir más la llave, permitir más que ese amor de Dios fluya en nuestras vidas y que se note, hermanos, porque luego no se nota. Hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, bien. Oye, hermano, pero ¿estás de malas? No, ¿qué le importa, hermano? No pregunté. Oye, hermano, pero el día está tan bonito, estamos en la iglesia. No, a mí no me gustan los días soleados. Oh, hermano. Y a veces hay hermanitos que están así con una cierta amargurita. Y eso no es de Dios, no es de Dios. Se molesta por cualquier cosa, ya están maltratando a la muchacha del supermercado, al muchacho de la gasolinera, ya lo están maltratando porque te dieron mal el cambio y pues como tú eres el señorón, ¿verdad? Pues te tiene que dar bien el cambio siempre, ¿verdad? No, eso es puro orgullo, pura soberbia. Entonces, que se note este fruto. Estoy dando este fruto. ¿Hay gozo en tu vida, hermano? Paz. Yo ministré hace muchos años el hermano Elías, aquí del coro, que murió de cáncer de estómago. A los 80 años, aproximadamente tenía 80 años, y fui ahí, ya estaba partiendo el hermano. Le digo, Elías, ¿cómo estás? Ay, pastor, me duele mucho, pero estoy gozoso porque ya voy a ver al Señor. Y se sonreía en medio del dolorón y se incorporaba así en la cama y me abrazaba. Léeme un salmo, pastor. Y se sonreía. Híjole. Imagínate. Llegaremos a ese momento nosotros cuando el Señor ya nos esté a punto de llamar y que ahí cuando estemos con el dolor en el hospital, con el suero, estemos gozosos aún ahí. O ahí nos va a salir lo amargator. Hermanos, oremos que el Espíritu Santo produzca este fruto. Amén. Bueno, muy bien, una última señal de madurez, son muchas, pero estamos viendo apenas 5 o 6. La sexta señal de madurez en un discípulo verdadero de Cristo es un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Un conocimiento sólido de la palabra de Dios, que dará como resultado discernimiento espiritual. Un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Vamos a Hebreos, para terminar, Hebreos 5:13, por favor. Entonces, el verdadero discípulo del Señor se goza y se alegra todos los días de su vida, ¿en qué? En la palabra de Dios. La palabra inspirada de Dios, que es infalible, que es inerrante en sus autógrafos. La Biblia no contiene errores, no contiene contradicciones, porque fue inspirada por Dios. Y si Dios no comete errores y la Biblia es la palabra de Dios, entonces la Biblia no tiene errores. Cuidado aquí, la Biblia no tiene errores en sus autógrafos, es decir, en los documentos originales que escribieron los apóstoles y profetas. Este documento que tengo aquí no son los autógrafos. Yo no tengo aquí el original que escribió Pablo, ni Isaías, ni Jeremías. Tengo una copia de la copia traducida al español. Entonces, las Biblias traducidas hay que estudiarlas muy bien en el idioma original, hebreo, arameo y griego, para poder discernir bien lo que dice el pasaje y no cometer errores, porque las copias y las traducciones sí pudieran contener ciertas imperfecciones, pero los autógrafos originales son inerrantes y son infalibles. De manera que debemos tener una buena traducción de la Biblia al castellano. Te recomiendo la versión Reina Valera 60, o la Biblia de las Américas, o la Biblia textual, o la Biblia de Jerusalén. Son muy buenas traducciones al castellano para que podamos comprender la palabra de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 5, terminamos con este pasaje. Hebreos 5, versículo 13, hasta el 6, versículo 2. ¿Qué dice? Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche, ¿cuál es la leche? Los primeros años, cuando te entrenaste en la palabra, fue como lechita espiritual, como la de los bebés. Muy bien, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Eres tu niño o ya estás más jovenzuelo en la palabra? Bueno, ahorita hacemos examen. Versículo 14, pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez, de eso estamos hablando. Para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, los cristianos maduros que viven en la palabra, que aman la palabra, que obedecen la palabra, vas a tener discernimiento. Vas a decir, esto no me conviene. Hacer esta compra en este momento no nos conviene. Quizá en 3 o 4 años más. Ahorita no es el tiempo de hacer esa compra. ¿A qué escuela inscribo a mi hijo? Son toneladas de escuelas. Esta tiene muy buen nivel académico, acá son más amorosos, acá no, aquí son musulmanes, acá son ateos. ¿En cuál de todas? ¿Cuál de todas? Dios te va a dar discernimiento, ¿sí? ¿Qué película estás viendo? Te va a dar discernimiento. Esa película no la ve. No, hermano, eso no te conviene, esas películas. No veas las series del Netflix. No. Es casi pura inmoralidad, hermano. No, ¿sabes qué? Mejor esas 2 horas dedícalas a la palabra, a la oración o al estudio en una predicación que puedas poner en YouTube. Y vas a tener el discernimiento bien ejercitado, porque si no, eres un cristiano inmaduro. ¿Y qué va a pasar? Como decimos aquí en México coloquialmente, te van a llevar al baile. Y te vas a equivocar. Y vas a cometer errores. Y vas a ver cosas que no debías haber visto. Vas a comprar cosas que no tenías que haber comprado. Vas a tener amistades que no tenías que haber seleccionado, porque estás niño. Capítulo 6, verso 1, ¿qué dice? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Díganlo conmigo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, imposición de manos, la resurrección de muertos y del juicio eterno. Esas son las doctrinas fundamentales básicas que tú ya tendrías que memorizar. Examen, saquen una hoja a ver si están maduros o no. No es cierto. Es un pequeño examen que van a hacer en su casa sin ver la Biblia, con la Biblia cerrada. Van a apuntarme en orden cronológico, sin errores de ortografía, los 39 libros del Antiguo Testamento de memoria y los 27 del Nuevo Testamento. Nada más el título. Les doy una pista. Por ejemplo, van a empezar con Génesis, Éxodo, ya hasta ahí. Ustedes apuntan los que siguen. Y del Nuevo Testamento van a empezar con Mateo, Marcos, etcétera. Digo, esa no es una señal de madurez espiritual, pero es un pequeño examen que les voy a dejar para la siguiente clase. No hagan trampa, porque el Espíritu Santo los está viendo. Un buen discípulo al menos debe tener de memoria dónde se encuentran los libros. De memoria. ¿Dónde está Malaquías, hermano? Aquí, pastor. El Cantar de los Cantares. Ya llegué, Cantar de los Cantares. La tercera de Juan. Acá está la tercera de Juan. Ya sé dónde está. De memoria. Repaso, ¿cuál fue la primera señal de madurez espiritual de un discípulo? Díganme ustedes. Ser fieles y dar fruto, ¿verdad? En tu servicio a Dios. ¿Cuál fue la segunda? Una actitud humilde y voluntad de servir a los demás. Juan 13. ¿Cuál fue la tercera? Un nivel de excelencia en todo lo que hagas, desde la comida hasta la oración. 2 Corintios 13, 11. La cuarta, una relación íntima, cercana con Jesús. Gálatas 2:20. ¿Cuál fue la quinta? El fruto del Espíritu Santo manifestado en tu vida. Gálatas 5:22 en adelante. Y la última, un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Y como resultado, discernimiento espiritual. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra preciosa y por este estudio de discipulado que nos permites llevar. Te damos a ti la gloria, Señor. Gracias por habernos dejado tu palabra, que es una antorcha que alumbra el lugar oscuro, que nos ayuda, Señor, en nuestra vida, desde las decisiones más simples, más sencillas, hasta las más difíciles. Tú nos iluminas, nos guías, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos ser tus discípulos, Señor Jesús, no solamente aprendices, sino tener una relación de amor contigo, Señor, todos los días. Enséñanos a ser tus discípulos, Señor, porque muchas veces fallamos, nos equivocamos, nos tropezamos. Ayúdanos y llévanos por el camino de la madurez.
Te pedimos perdón si ya tenemos varios años como discípulos, pero no hemos crecido, quizá por negligencia, por pereza, por soberbia. Perdónanos, Señor. Pon en nosotros un corazón humilde, moldeable, enseñable, para que podamos crecer y poner nuestros ojos en ti, el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios,